Puedan abrir la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 5 y versículo 8. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración rápidamente. Padre amado, te damos gracias en esta noche por habernos convocado, por habernos atraído, Señor, con hambre y sed de tu justicia y de tu palabra también. Que no sea yo hablando, Señor, que sea tu palabra expuesta, la que toque corazones, la que despierte, Señor, esos corazones y sean fortalecidos en la fe cada uno de mis hermanos que me escuchan. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, habíamos empezado a ver, y es bueno ir retroalimentando un poquito la comparación que suele hacer el apóstol Pablo con la vida del creyente. Habíamos visto aspectos que se comparan con las de un soldado y todo lo que implica. Habíamos visto aspectos que también tienen que ver con un atleta. Es decir, nosotros estamos en una carrera, la carrera del cristiano, y en esa carrera también hay obstáculos. No es una carrera fácil, yo siempre lo digo, es una carrera imposible sin la ayuda del Señor. Si el Señor no nos da la fuerza, si el Señor no nos da la fortaleza, pues créame que esta es una carrera imposible, pero bendita sea la misericordia del Señor, que Él siempre nos ayuda, que Él siempre fortalece nuestro corazón y Él siempre fortalece nuestras vidas. Por eso, en esta cita también nos compara el apóstol Pablo, bueno, en la cita de Timoteo, que leíamos la semana anterior, nos compara con un sembrador, con un labrador. Entonces, mire cómo el apóstol Pablo compara la vida de un cristiano con la de un soldado, con la de un atleta y también con la de un agricultor, con la de un sembrador. Entonces, habíamos visto la semana anterior un poquito acerca de lo que espera un agricultor y sobre todo los agricultores que vivían en esos tiempos, en los tiempos bíblicos. Usted sabe que Palestina, que la zona de Israel, donde geográficamente está situada, es una zona en donde no hay muchas lluvias, en donde no hay muchas precipitaciones. Y una de las cosas que el agricultor necesitaba, no era algo opcional, necesitaba, era justamente las lluvias. Y la Biblia, entre otras cosas, menciona dos tipos de lluvias, la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana es la que preparaba la tierra, la que hacía que la tierra esté lista para recibir la semilla, y la lluvia tardía era la que ayudaba o la que se encargaba de engrosar el fruto para que esté listo para la cosecha. Yo creo que el Señor está a las puertas. ¿Cuántos pueden creer eso? El Señor viene, porque cuando el Señor se fue, una de las promesas que hizo es que Él iba a volver. Y estamos esperando. Las señales se están dando. Hay una convulsión en el mundo. Hay muchas situaciones que en el mundo se han presentado, que obviamente, lejos de traernos tristeza, dice la palabra, que cuando veáis que estas cosas estén sucediendo, dice, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. ¿Amén? Y una de las características que tiene que tener un agricultor, un labrador, es saber esperar el tiempo. Él, por más que haga lo que haga, no podía apresurar la lluvia si del cielo no era enviada la lluvia temprana. Por más que haga lo que haga, no podía apresurar la lluvia tardía. Por más que haga lo que haga, porque del cielo tenía que llegar a su tiempo. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender a desarrollar esa paciencia de aprender a esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, que cuando a veces hacemos una petición, que queremos recibirla ya, no es que el Señor se demora, sino que el Señor trae sus bendiciones a su tiempo preciso, aunque nosotros la consideramos como una demora. Dios siempre actúa en el momento preciso. Aunque parezca que todo se terminó, aunque parezca que ya estamos a punto de desfallecer, en el último momento, aparentemente, es cuando la mano de Dios se siente.
Entonces, otra de las virtudes que un labrador debe desarrollar es la paciencia. Por eso aquí en esta cita dice, sed también vosotros pacientes. Y luego dice, fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Y esta noche, pues como lo habíamos mencionado la semana anterior, necesitamos o vamos a hablar un poquito de la paciencia. ¿Amén? ¿Qué es la paciencia? Yo en su corazón quisiera que me responda, no necesariamente activando el micrófono. Yo quiero que ahí en su casa, ahí donde usted está, también los hermanos que estamos aquí, contesten esa pregunta. ¿Qué es la paciencia? ¿Qué es esa virtud y esa parte del fruto del Espíritu? Porque acuérdese que la paciencia es una virtud. Según 1 de Pedro capítulo 5, si no me equivoco, es una virtud. Y según Gálatas capítulo 5 también es parte del fruto del Espíritu. Es decir, la paciencia es una parte del fruto del Espíritu y una virtud que hay que desarrollar. Es decir, que es algo que nosotros debemos irla germinando, debemos irla desarrollando con la ayuda de Dios siempre, con la ayuda del Espíritu de Dios. A diferencia de otras virtudes que podemos recibir por gracia, ¿sí? Por ejemplo, la sabiduría. Dice la Biblia que nosotros podemos pedir por sabiduría, pero en ninguna parte de la Biblia leo yo que hay que orar por paciencia, porque la paciencia se va forjando justamente en medio de la prueba. Porque dice que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Claro, la paciencia no se desarrolla de la noche a la mañana en nuestras vidas. Pero una cosa le voy a decir, la paciencia es necesaria. ¿Qué significa necesario? Por ejemplo, nosotros para vivir necesitamos el aire, necesitamos el agua, necesitamos la comida. ¿Qué pasaría si no hubiera alguna de esas necesidades básicas y fundamentales? ¿Qué tal si mañana en el mundo se acaba el agua? Pues una semana puede durar un cuerpo sin tomar agua, porque a la semana siguiente puede traer graves consecuencias. Aunque una persona se ha comprobado que puede pasar un mes y un poco más sin ingerir alimento, no puede pasar más de una semana sin tomar líquido, porque se deshidrata, porque puede morirse. Entonces, así como el aire, así como el agua, pues dentro de nosotros el Señor quiere, o parte de la voluntad es que desarrollemos la paciencia. Por eso, no sé si alguien tiene la cita del libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Hebreos, capítulo 10, versículo 36. No sé si alguien me puede ayudar con la lectura, sería fantástico. Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Amén. Amén, por favor. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. ¿Puedes repetirme la lectura, por favor? Amén. Por favor. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Muchas gracias. Sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él. Miren, qué bonita versión. Esta es la versión tradicional, si no me equivoco, esta es la versión de las Américas, que dice algo muy parecido. Dice, porque tenéis necesidad de la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Lo que pasa es que ahora escuchamos hablar mucho de aferrarnos a las promesas de Dios, y está bien, porque la palabra de Dios tiene más de 1000 promesas escritas. Pero esas promesas se van a hacer realidad cuando nosotros empecemos a caminar en la voluntad de Dios, no en nuestra propia voluntad, sino en la voluntad de Dios. Y ese es un tema bastante hermoso, estudiar la voluntad de Dios. No lo vamos a hacer ahora, ojalá algún momento lo podamos hacer, pero ¿qué es la voluntad de Dios? A veces pensamos que la voluntad de Dios es algo que está velado, es algo que está oculto. No es así.
La voluntad de Dios está escrita y plenamente detallada en la palabra de Dios. Le voy a poner un ejemplo de la voluntad de Dios. A veces uno se pregunta y dice, pues, Señor, ¿cuál será tu voluntad? ¿No es cierto? No sé si han preguntado. A veces nosotros que cuando oramos por enfermedades o por algunas necesidades, en estos tiempos, pues hemos visto que han muerto muchas personas por las cuales hemos estado orando. Otras se han sanado y uno se pregunta, pues, ¿de qué depende eso? ¿Dependerá de que yo no oré bien? ¿Dependerá de que nos hace falta más oración ferviente? Pues, ¿nos hace falta fe? ¿Qué será? Y dice Primera de Juan, capítulo 5, el versículo se me va ahorita, pero dice que si nosotros pedimos algo que está conforme a su voluntad, Él nos escucha. Entonces, aquí viene a jugar un papel fundamental la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y lo dice. Bueno, hay un estudio que algún momento lo grabaré, si tengo la oportunidad de pasárselos. Le voy a poner 2 ejemplos de la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros? Lo primero, la voluntad de Dios es vuestra santificación y que dejéis la fornicación. Eso es lo que dice la palabra. Ese es uno. Nuestra santificación. Es decir, que vivamos una vida agradable a Él. Le voy a poner otro ejemplo. Romanos capítulo 12, versículo 1. No lo abra, pero dice, no os adaptéis al mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que podáis entender, experimentar cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Entonces, mire cómo la Biblia mismo nos va detallando con mucha precisión cuál es la voluntad de Dios. A veces no es necesario preguntarse cuál es la voluntad de Dios y el Señor nos responde y dice, quiero que vivas una vida en santificación, en consagración. Quiero que no te adaptes al mundo. El mundo dice muerte, pero la palabra de Dios dice que es vida, es viva y eficaz. El mundo dice, hay temor, pero dice la palabra de Dios que no hemos recibido espíritu de temor para estar en esclavitud, sino hemos recibido espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, mire cómo la misma palabra nos va mostrando cuál es la voluntad y el propósito de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios, para poder vivir conforme a la voluntad de Dios, tenemos necesariamente que desarrollar la paciencia. Miren, sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin la paciencia es imposible vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No sé si me estoy explicando en esta noche. ¿Ven? Entonces vamos a ver un poquito acerca de la paciencia. Entonces la paciencia dice que perfecciona el carácter cristiano. La paciencia perfecciona el carácter cristiano. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículo 4. Si alguien lo puede leer, por favor, adelante. Santiago, capítulo 1, versículo 4. A pesar que yo lo tengo ahí en la diapositiva. Gracias, mi hermana Carlita, por favor. Amén. La palabra dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Amén, muchas gracias. Es la traducción viviente, mi hermana Carlita, muchas gracias. Entonces, mira lo que dice ahí. Así que dejen que crezca, ¿qué cosa? Esa constancia, porque la paciencia, vamos a ver la definición de paciencia. La paciencia es constancia, la paciencia es perseverancia. Porque dice que una vez que la paciencia tenga su obra completa, ¿sí? Nosotros podemos ser perfectos y cabales y no nos va a faltar ninguna cosa. ¿Cuántos quieren que no les falte nada? Porque esa es una persona rica. Dice el Señor que Él se hizo pobre para que fuéramos ricos, pero la riqueza en la Biblia no quiere decir que tengamos una mansión aquí en la tierra. Sí, una mansión en los cielos, eso sí. Las riquezas no es que Dios nos está dando lo que nos sobra, sino lo que nosotros necesitamos. Aquel a quien Dios le da lo que necesita es una persona que ha conseguido todo. ¿Amén? Porque ¿de qué me sirve tener los mejores manjares si no puedo comer? ¿De qué me sirve si puedo tener el mejor seguro social si no tengo salud? Entonces, mire cómo la bendición de lo alto, la riqueza de Dios,
Y el hecho de que no nos falte nada, pues también implica el que nosotros podamos dejar que la paciencia tenga su obra completa en nosotros. Entonces, yo voy a leer esta porción del libro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4. Déjenme ir monitoreando el tiempo nada más para no extenderme. Dice Romanos, gracias. Romanos capítulo 5, los versículos 3 y 4. Dice, y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia. Y el versículo siguiente dice, y la paciencia, carácter aprobado. Y el carácter aprobado, esperanza. Es decir, que la paciencia se desarrolla justamente en las pruebas. ¿Cuántos han tenido pruebas? ¿Cuántos han estado pasando momentos difíciles? ¿Cuántos han sentido muchas veces que la vida ya se acaba? ¿Cuántos hemos sentido muchas veces que las circunstancias nos abruman? ¿Cuántos hemos sentido que ya el día de mañana capaz que ya ni nos levantamos? O a veces no queremos levantarnos porque tenemos tantas cosas que nos están agobiando. Y es precisamente en ese momento en el que la fortaleza del Señor se perfecciona, cuando reconocemos nuestra debilidad, y es ahí donde la paciencia del Señor va forjando en nosotros un carácter aprobado. ¿Por qué un carácter aprobado? Porque es en medio de la circunstancia difícil en donde Dios puede ver qué es lo que hay dentro de nosotros. Hay queja, como en el pueblo de Israel, hay murmuración, Señor, ¿para qué a mí? ¿Por qué a mí? O pues desarrollamos esa perseverancia que dice, Señor, yo estoy viviendo conforme a tu voluntad y sé que no me vas a desamparar. Sé que aunque en mi conciencia parezca tardanza, yo sé que tú siempre llegas en el momento perfecto, en el momento preciso. Amén. Entonces, antes de ver qué es la paciencia, pues yo quiero transmitirle qué no es la paciencia, porque a veces pensamos que el ser paciente es estar ahí esperando, sentado, tolerante. No es lo mismo paciencia que tolerancia, le cuento. No es lo mismo paciencia que tolerancia. Tolerancia, perdón. Vamos a explicar un poquito lo que es la paciencia. Bueno, este es un comentario que quisiera compartir con usted, tomado de la cita de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, considera, por ejemplo, Hebreos 12, 1. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, esto parece que tuviera una contradicción. ¿Cómo es eso de correr con paciencia? No quiere decir correr así como tímido, dejar que la gente que haga trampa vaya y me gane o me ponga en el pie y no. Dice, correr una carrera esperando pasivamente los empujones para retrasarnos o tolerando gentilmente a los tramposos. Por supuesto que no. La palabra traducida como paciencia en este verso significa permanencia. Un cristiano corre la carrera pacientemente mediante la perseverancia a través de las dificultades ante la expectativa del cielo. Es decir, si hay obstáculos en esta carrera, yo tengo que pasarlos. Eso significa este versículo, el correr con paciencia. No estoy muy de acuerdo con esta definición del diccionario español, ¿sí? Porque a veces las palabras del diccionario de la Real Academia Española en un bajo porcentaje no quieren decir las palabras bíblicas, a veces. Y esta es una de esas veces, aunque pareciera que sí. Según el diccionario, la palabra paciencia tiene unos sinónimos que es calma, tardanza. Mire, le leo el significado de la Real Academia Española de paciencia. Dice, virtud que consiste en sufrir sin perturbación del ánimo los infortunios y trabajos. Dice, es decir, sufrir sin alterarse, sino más bien con una calma y una paz y una tranquilidad y una gran quietud. Bueno, está bonito ese concepto. Sufrir sin alterarse. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sufrido y sí nos hemos alterado? ¿Cuántos de nosotros hemos atravesado
un valle de sombra y de muerte, y sí nos ha dado miedo. Y sí nos hemos sentido débiles, y sí nos hemos sentido vulnerables. Entonces, por eso le digo, casi no comparto mucho, sobre todo las palabras que vamos a ver, que la Biblia define como paciencia. Y quiero con usted entender un poquito más lo que es la paciencia. Y es precisamente una de las cualidades maravillosas del carácter de Dios que tiene para con nosotros justamente la paciencia. El primer uso que se da a la paciencia está justamente en la lista de los atributos de Dios, porque dice Éxodo 34:6, no lo abra todavía, vamos a abrir más adelante unos versículos que sí necesito. Dice, pasó pues Jehová por delante de él proclamando, Jehová, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Usted cree que Dios tiene paciencia con nosotros? Pero como dijo alguien, a veces abusamos de la paciencia de Dios, haciendo nuestra propia voluntad. Nehemías 1:3 dice, Jehová es lento para la ira, grande en paciencia, pero no tendrá por inocente al culpable. Entonces, mire, la paciencia es uno de los atributos de Dios. Entonces, ahora, la Biblia en el Nuevo Testamento tiene dos definiciones de paciencia. Dos palabritas que se asocian mucho a la paciencia. Hay dos palabras que se asocian a la paciencia. Y bíblicamente vamos a ver que estas dos paciencias, por así decirlo, trabajan juntos, son complementarias entre sí. Estas dos palabritas son, la primera, la hupomone. Esta se aplica a la paciencia respecto a las cosas y a las circunstancias. Y la macrotsumia se relaciona con la paciencia que nosotros debemos tener con respecto a las personas. Les repito, hay una paciencia que uno desarrolla en medio de las circunstancias y hay otra paciencia que uno debe desarrollar para con la gente, para con las personas. Así como decía el chavito del 8, es que no me tienes paciencia. Esa es la macrotsumia, para que me entienda mejor. ¿Sí? La hupomone es la de Job, por ejemplo, que ya la vamos a ver. Entonces, ¿qué es la palabra macrotsumia? Vamos a empezar con eso. Esta es una palabra paciencia. Esta es una paciencia que uno tiene que expresarla con las personas. A veces, mire, ni con nuestros hijos tenemos paciencia, ¿o no? Uno dice así, a veces cuando por ejemplo, uno va a cuidar niños pequeños, nosotros en la iglesia tenemos el departamento de niños. Y uno dice, pero ni a los míos les aguanto. Voy a estar aguantando a los niños de otros. Pero bueno, precisamente esta paciencia, macrotsumia, es la que describe la actitud que un hombre debe tener para con su prójimo. Dice, este es el uso típicamente neotestamentario de la palabra. Hay un historiador que se llamaba Crisóstomo que define la macrotsumia, dice, como el espíritu que podría vengarse si quisiera, pero que finalmente rehúsa hacerlo. ¿A usted le han hecho daño alguna vez? ¿A usted le han defraudado? ¿A usted le han traicionado? ¿A usted le han quedado debiendo? ¿A usted le han vituperado? ¿A usted le han hablado? ¿A usted le han hecho daño? Y tranquilamente en su corazón usted podría tomar venganza, tomar una represalia de eso. Pero dice la Biblia, curiosamente, que si tu enemigo tiene hambre, deja que se muera de hambre. Así dice. Que si tu enemigo tiene sed, pues bien hecho. No. Dice que si tu enemigo tiene hambre, tienes que darle de comer. Eso es macrotsumia, eso es paciencia. Que si tu enemigo viene a ti pidiendo un vaso de agua y tú se lo puedes dar, no se lo niegues. Eso es difícil. Porque, hermano, no es lo mismo perdonar que pedir perdón. Las dos cosas son difíciles. Si yo le pregunto, ¿qué será más fácil, perdonar o pedir perdón? ¿Qué creen ustedes? Los que están conectados. ¿Qué será más fácil, perdonar o pedir perdón? O las dos cosas son difíciles. ¿Usted le ha tocado perdonar alguna vez? ¿O todavía tiene ese clavo
ahí bien clavado. Es que, hermano, usted no sabe lo que me hizo. Usted no sabe cómo es él o cómo es ella. Macrotsumia es lo que necesitamos. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, es necesaria la paciencia. Y una de las palabras que traduce paciencia es macrotsumia, es decir, mi actitud hacia mi prójimo. Sobre todo, a los que no han sido buenos con nosotros, porque el Señor mío dice, qué chiste si ustedes hacen bien a los que les hacen bien, ¿no es cierto? Hasta los inconversos lo hacen, devolver un favor. Pero dice la Biblia que nosotros debemos vencer al mal con el bien. Dice la Biblia que nosotros no solamente a los que nos hacen bien debemos hacer el bien, sino aún a los que nos maldicen, los debemos bendecir. Aún a los que nos vituperan y nos calumnian, tenemos que orar por ellos. Inclusive el Señor se va más allá y para mí es exagerado, pero Dios es sabio. Que inclusive a nuestros enemigos los tenemos que amar. ¿Usted ha leído eso o no ha leído eso? ¿Cómo quisiera yo a veces tomar algunos versículos de la Biblia y decir, no, Señor, esto está muy difícil? ¿Cómo me vas a pedir que ame a los que me hicieron tanto daño? Pero si Jesús sufrió todo el vituperio, sufrió un castigo inigualable, inimaginable, para perdonarnos a nosotros, es lo mínimo que nosotros podríamos hacer con el prójimo. Entonces, esta es la paciencia macrotsumia. Entonces, voy a poner algunos versículos que hablan de este tipo de paciencia. ¿Qué era la paciencia macrotsumia? Es la que nosotros, o la actitud que debemos tener para con nuestro prójimo. ¿Ven? Efesios capítulo 4, versículo 2. Por favor, si alguien me ayuda con Efesios capítulo 4, el versículo 2. Efesios 4, 2. ¿Alguien lo tiene? Por allá, por acá. Por acá sí lo tiene. Amén. Amén. Por favor. Efesios 4, 2. Sí, por favor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Muchas gracias. Mire ese versículo que dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos o soportándonos con paciencia unos a otros en amor. Mire lo que dice la versión viviente. Dice, sean siempre humildes. Bueno, algún momento tenemos que hablar de la humildad porque ese es otro rollo. Dice, sean siempre humildes, amables. Dice, sean pacientes unos con otros y anden viéndose la quinta costura entre unos y otros. No dice así. Tolérense las faltas por amor. Y a veces entre esposo y esposa no hay esa tolerancia. Bueno, no con ustedes, ¿no? Sino con otros hermanos de otro Zoom, de otro link, de otro planeta. A veces entre padres e hijos no hay tolerancia. Peor entre hermanos en Cristo. Entonces dice, y lo peor que dice, que sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Eso es macrotsumia. Eso es una longanimidad. A veces la Biblia traduce la longanimidad con macrotsumia. Es la paciencia de la que le estoy hablando. Es la actitud que yo debo tener con mi prójimo. Esa es longanimidad. Muchas veces la traducción de longanimidad es macrotsumia. Es esa paciencia. Amén. 1 Corintios 13:4 dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Ni quiero hablar de los celos, porque me meto en un lío. Pero ahí en su corazón,
es momento de que miremos cómo está nuestra relación con los que tenemos cerca. ¿Está bien? ¿Está mal? Inclusive, mire, dice la Biblia que si nosotros vamos a presentar ofrenda, sea una oración, sea una alabanza, tenemos que mirar si es que tenemos algo con nuestro hermano y dejar la ofrenda ahí. Porque si no, no va a ser aceptada. Porque si no, nuestra oración no va a subir ni del techo. Es momento de ponernos a cuentas. El versículo inicial que leímos, aprendan el labrador que con paciencia espera. El Señor está cerca. Las cosas están sucediendo. Es momento. Si el Señor nos ha mandado un confinamiento, nos ha regresado a todo el mundo a la casa, es por algo. Es para que en nuestra casa vayamos limando todas esas asperezas, todos esos orgullos que a veces nos hacen seguir teniendo esos conflictos. ¿Amén? Esa es la macrotsuma. Y obviamente este término pues es el que se relaciona con el carácter de Dios. Casi universalmente macrotsumia. Dice Primera de Timoteo 1:16, dice, pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. El mejor ejemplo de paciencia hacia el hombre, hacia la humanidad, es nuestro Dios. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos dio el ejemplo de su gran paciencia. ¿Amén? Bueno, ahora vamos a la otra paciencia, que es la hupomón. Y esta paciencia tiene que ver con la resistencia. Tiene que ver con la perseverancia. Entonces, dice que hupomone es una de las palabras más nobles del Nuevo Testamento. Normalmente se traduce paciencia o resistencia, pero como veremos, es casi imposible encontrar un vocablo que exprese la plenitud del significado de hupomone. Pero vamos a ver algunas definiciones de este tipo de paciencia. Dice, no es la paciencia del que se sienta y agacha la cabeza con derrotismo, presto a soportar hasta que pase la tormenta que se avecina sobre él. No. Mire, esta hupomone dice, es el espíritu que puede sobrellevar las cargas por su esperanza inflamada, no por simple resignación. Es decir, esta paciencia no es resignación, es aprender a sobrellevar las cargas por nuestra esperanza que está puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y aquí vamos a entrar en un pequeño conflicto con este versículo. Y ya me va a entender por qué. Aquí hay un, yo le voy a llevar a un conflicto con este versículo. Antes quisiera que me ayuden con esta lectura, Santiago 5:11. Santiago 5:11. Alguien que lo tenga, por favor. Si aquí lo tienen, por favor, me pueden ayudar. Mi hermana. 5:11. Sí, Santiago capítulo 5, versículo 11. Mi hermana Lina. Amén. Amén. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Muchas gracias, mi hermana Lina. Mire cómo aquí el apóstol Santiago dice, he aquí llamamos bienaventurados a los que se mantuvieron firmes. ¿Cuántos están firmes en esta noche? En la fe. A pesar de lo que venga, a pesar de lo que suceda, a pesar de la prueba más grande que pueda venir, sabemos que nuestra esperanza está en el Señor. Y Santiago aquí pone el ejemplo de Job. Todos hemos escuchado hablar de Job seguramente. Job era un hombre que tenía muchos bienes, muchas posesiones, pero un día dice que Satanás recorriendo la tierra se presentó a la presencia de Dios y Dios le dice, ¿de dónde vienes? Vengo de recorrer la tierra. Y Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Bueno, y entre otras cosas dice, claro, pero si tú le das todo, si tú tienes un cerco de protección. Como que Satanás dice, te reto a que si tú le quitas algo de lo que le diste, él seguro va a maldecirte en tu cara. Bueno, pues el Señor dijo, bueno, adelante. Usted sabe la historia. Todo
lo que le sobrevino a Job, el Señor lo permitió. Pero ¿cuál fue la reacción de Job? Entonces aquí el apóstol Santiago dice, pues, ustedes han oído la paciencia de Job y vieron el propósito que el Señor tenía con Job, porque Él es muy compasivo y misericordioso. ¿Cuántos quisieran tener la paciencia de Job? Acá, ¿alguien me puede decir cuántos quisieran tener la paciencia de Job? Por acá. Si puede desactivar su micrófono, puede decir amén o no amén. ¿Usted cree que Job fue paciente? Amén. Amén. Mi hermana Cleo, amén. Ahora, vamos a mirar a Job el paciente. A Job el paciente. Quiero que alguien me ayude con Job capítulo 3, versículo 1. Y vamos a ver a Job el paciente. Job capítulo 3, versículo 1. Y ahí nos vamos a meter en problemas. Job capítulo 3, versículo 1. Al 4. Al 1 al 3, por favor. Ya. Amén. Job capítulo 3, el versículo 1. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Mire lo que está diciendo el paciente Job. Y dice que maldijo el día en que nació. Mire, usted sabe que a Job se le vino la noche. A Job se le murieron los hijos, a Job se le murió el ganado, y por último a Job se le prendió una llaga que tenía que rascarse con una teja. Inclusive su esposa le decía, maldice a tu Dios y muérete de una vez para que no estés viviendo esa vida miserable. Sus amigos, en vez de ser ayuda, pues no eran una ayuda que él necesitaba. Aún así, él no maldijo a Dios, sino más bien él sintió una impotencia. Entonces, ¿por qué le digo que nos vamos a meter en problemas? Porque muchas veces nosotros hemos pasado situaciones difíciles. Y no necesariamente en sentido de queja, pero sí en un sentido de impotencia. A veces nosotros podemos empezar a tener esta expresión de Job, que le voy a decir una cosa. Es normal de nuestra naturaleza. Porque a nadie le gusta estar en pruebas. De hecho, la Biblia dice que cuando estamos en pruebas, no es que vamos a saltar de alegría. Cuando el Señor permite muchas veces situaciones difíciles a nuestras vidas, sea enfermedades a nosotros, sea enfermedades a nuestros hijos, sea situaciones que a veces pueden ser muy adversas, muy difíciles de sobrellevar, o muchas veces viene sobre nosotros repentinamente un diagnóstico médico no deseado, o muchas veces viene un negocio que quiebra, muchas veces viene un trabajo del cual nos despiden, o muchas veces dicen, bueno, pues hay recorte de presupuesto, pues no va más. Y en ese momento, ¿cómo nos sentimos? En ese momento seguramente empezamos a decir, y por nuestra mente se nos va mejor, hubiera sido no haber venido a este mundo a sufrir. Mejor hubiera sido, pues, que mi mamá no me tenga. Es lo que estaba diciendo Job. Pero por eso yo le decía, la definición de paciencia del diccionario de la Real Academia Española no concuerda con este término, porque la paciencia que se está hablando aquí es una paciencia jupomón, es una paciencia que se desarrolla justamente en la prueba y que nos ayuda y que nos permite, una vez que nosotros hayamos soportado con paciencia la prueba, mirar cuál es el propósito que tenía el Señor para con nosotros. Y con Job tenía un propósito, a pesar de que Job era una persona muy piadosa, a pesar de que Job era una persona muy devota, por así decirlo, a pesar de que Job era una persona que agradaba a Dios. Sin embargo, Dios utiliza, algo que le voy a decir, al mismo Satanás para que trate a Job.
y que más adelante Job pueda decir, Señor, solamente de a oídas te conocía, pero ahora mis ojos pueden ver en realidad cuál es el propósito que tuviste para con mi vida. Y dice la Biblia que hasta que Job oró por sus amigos, es cuando el Señor envió la bendición. Mire, ni siquiera fue cuando Job oró por sí mismo, dice que cuando Job oró por sus amigos. Entonces, la paciencia hupomone es la perseverancia, es la resistencia. Aún dice que Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, él vino a cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Jesucristo sea clavado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero llegó un momento en el que el Señor Jesucristo en el Getsemaní tuvo que rendir su voluntad. Y en una oración en la que dice la Biblia que caía su sudor como gotas de sangre, el Señor le dijo al Padre, Señor, si fuere posible, que pase de mí esta copa. Era una lucha que el Señor tuvo con su propia voluntad. Y luego sigue diciendo el Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es que para hacer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Y debemos aprender a desarrollar la hupomone, que es la resistencia. Obviamente no es nuestra resistencia, es con la ayuda del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que después de que el Señor oró, después de que el Señor dijo, Señor, bueno, acepto tu voluntad, dice que bajaron ángeles y le empezaron a fortalecer. Yo no sé cuál sea el desierto que estemos atravesando ahora, yo no sé cuál sea la prueba, la tempestad. Lo único que le voy a decir es que siempre hay un propósito. Es que tal vez parezca que no hay una luz al final del túnel, pero estoy seguro que el Señor tiene el control de nuestras vidas. Y estoy seguro que esa prueba por la que estás pasando, por la que estoy pasando, nos ayudará a afirmar nuestra fe, sabiendo que si el Señor lo hizo una vez, lo hará otra vez. Y eso nos enseñará a estar sometidos a su voluntad y a su propósito. Por eso el apóstol Santiago no habla de la paciencia, de la definición en español, sino habla de Job en el término hupomone. Una paciencia que nosotros debemos aprender a desarrollar con la ayuda del Señor. Entonces, voy a terminar con este versículo. Colosenses, capítulo 1, versículo 11. Yo lo voy a leer para terminar en esta noche, este tiempo en el que yo quiero que se quede en su corazón grabado de que necesitamos la paciencia macrotsumia, que es nuestra actitud con el prójimo, y la paciencia hupomone, que es el poder resistir con firmeza, abrazados y sostenidos en la roca firme que es Cristo Jesús, cualquier embate, cualquier tormenta, porque más poderoso es el que va con nosotros. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 11, esto como que resume este versículo, me gustó porque aquí están esas dos palabritas que acabamos de ver. Dice Colosenses 1:11, dice, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios. Les repito, es lo que dice el apóstol Pablo. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Les repito este versículo porque es muy importante para mí que lo lleve. Si no me entendió lo que hablé hace rato y toda esta hora, yo quisiera que con este versículo usted pueda englobar todo lo que le he tratado de decir con la ayuda del Señor. Ahora dice, ¿cuántos necesitan fortaleza primero? ¿Cuántos necesitan fuerzas? Obviamente necesitamos las fuerzas de Dios. Dice, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan, mire, toda la hupomone y toda la macrotsumia. Mire cómo estas dos palabras en este versículo están presentes. Necesitamos las dos. Necesitamos la constancia y necesitamos la paciencia. Necesitamos que Dios nos ayude a ministrar esa fe, que nos enseñe que a pesar de la tormenta
con nosotros va aquel que tiene el poder de calmar la tempestad y también esa paciencia que nos invita a tolerar, que nos invita a perdonar, que nos invita a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Por eso dice que tengamos toda constancia y toda paciencia que necesitamos. Mi deseo es que estén llenos de alegría o gozo. Eso es lo que el Señor nos quiere decir en esta noche, que en esta noche podamos desarrollar esa constancia y esa paciencia. Porque si no tenemos eso, no vamos a poder cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, ahora sí pregúntese, ¿será que yo tengo paciencia? ¿Será que estoy aprendiendo a perdonar agravios? ¿Será que yo tengo esa fuerza para poder decir, sí, te perdono, así como Dios me perdonó? ¿O será que podemos tener esa fuerza de decir, Señor, yo sé que han venido tormentas, han venido tempestades, pero en mi barca eres tú el que vas? Porque aunque parezca que no tiene fin esta prueba, algún momento el Señor abrirá una puerta de salida a cualquier circunstancia. Porque dice la Biblia que no hemos recibido ninguna prueba más difícil de la que podamos sobrellevar. Que siempre el Señor va a tener una salida para toda circunstancia. Pero después de esa prueba, después de esa situación difícil, después de que nuestra fe haya sido probada, vamos a volver más fuertes. Es lo que le dijo a Pedro. Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Pero una vez que hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Es lo que dice el Señor a Pedro. Cuando usted salga de esta prueba, va a tener una fortaleza que nunca la tuvo e inclusive va a poder fortalecer a las personas que están a su alrededor. Amén. Amén. Y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. No me he querido extender mucho, pero he querido, con la ayuda del Señor, dejar un poquito implantada esta palabra porque es necesaria. Dice, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad del Señor, podamos alcanzar sus promesas. Entonces, no sé si en este momento, antes de orar para despedirnos, hay alguna pregunta, hay alguna aportación, hay algo de pronto que ustedes quieran adicionar a esto, pues en este minutito lo podemos hacer, mis amados hermanos. Acá de pronto alguna pregunta. Bien. Bueno, vamos a ver algunos mensajes. Javi. ¿Sí? Cleo, dime. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Antes tú decías de que estaban orando mucho por mi familia. Les agradezco mucho. Bendiciones para ustedes también. Igualmente que sigan por favor también orando por nosotros, porque sí estamos pasando también por una circunstancia de un negocio que hicimos. Entonces, que por favor también oren por nosotros mucho, por nuestra familia. Y gracias por las oraciones que ustedes han hecho. Muy amables. Dios les bendiga abundantemente. Gracias. Amén, mi hermana Cleo. Bueno, pues sí, justamente lo que hablamos hoy, ¿no? A veces atravesamos circunstancias que a veces no comprendemos, pero yo sé que Dios va con nosotros, que a través de esta circunstancia difícil, adversa, el Señor podrá sacar algo bueno, como el oro a veces tiene que ser refinado por el fuego, así nuestra fe, más preciosa que el oro, tiene que brillar. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Así es que lo único que te puedo decir es paciencia. Jupomone, que Dios actuará en el momento preciso. Amén. Amén. Muchas gracias, Cleo, por tu aportación y seguimos adelante. Amén. ¿Algún hermano más que pueda pronto aportar ahí algún pensamiento, alguna pregunta? Bien, no se olviden de la oración matutina que estamos llevando a cabo todos los días a las 5 de la mañana y los días sábados también a las 5:30. Y también los cultos los martes y jueves a todos los hermanos que nos visitan. Bien, pues nada más que agradecer a Dios primeramente por sus vidas. Yo sé que
que siempre uno solamente traslada la palabra. Estamos pasando pruebas, estamos pasando circunstancias difíciles. A veces queremos, como Job, tirar la toalla, pero hay algo que nos sostiene, hay algo que nos levanta, y es la palabra de Dios, la presencia del Señor. Que en esta noche, pues, quiero que se derrame sobre su casa, sobre su vida, y que sea el Señor mismo extendiendo su mano de poder para que Él pueda levantarnos, que Él pueda enseñarnos su voluntad. A veces queremos nosotros que el Señor nos responda al instante, y no es a nuestro tiempo, es al tiempo de Dios, es al tiempo de Dios. Señor, te doy gracias en esta noche por habernos convocado, por habernos congregado, Señor. Sabemos que hay tantas cosas que nos faltan. A veces es difícil perdonar. A veces es difícil pedir perdón. A veces tratamos mal a nuestro prójimo. Lo tratamos con desprecio, con menosprecio. Señor, te pedimos que nos perdones. Asimismo, Señor, muchas veces nos quejamos, muchas veces levantamos nuestra voz solamente para exigirte, Señor. Pero en esta hora queremos entender que tú tienes el control de nuestras vidas. Y que si tú has permitido la prueba, Señor, asimismo tú proveerás una puerta de salida. En cualquier circunstancia, Señor, sea en enfermedades, sea en lo económico, sea en lo personal, sabemos que tú eres nuestro ayudador y que nuestra confianza está en ti, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús porque has puesto en nosotros, Señor, esa paciencia, esas virtudes, Señor, macrotsumia, jupomone, para poder estar firmes, Señor, abrazados a la roca firme que es Jesucristo nuestro Señor, y no desmayar, y no volver atrás, y no retroceder, sino ir adelante, adelante, aunque venga la tormenta, aunque venga la tempestad, Señor, sabemos que tú nos das esa fuerza y esa fortaleza para levantarnos cada día, cada mañana, sabiendo que nuestro Redentor vive. Eso es lo que dijo Job al final. Yo sé que mi Redentor vive. Por fin lo pude entender, dijo Job. Después de haber pasado tanto, pude entender que mi Redentor no es letra, que mi Redentor no es una religión, que mi Redentor es un Dios vivo, verdadero, que tiene todo el poder y toda la autoridad. Y a ese Dios es el que servimos y a ese Dios es el que buscamos. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.